Buen día, estamos con el profesor Pedro Franque, del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar un poco sobre la coyuntura, ¿no? Hay un debate sobre cuál es la tasa de crecimiento que va a tener el Producto Bruto Interno, si hay una recuperación. El gobierno da cifras positivas incluso en el empleo, y hay varias otras fuentes que lo que señalan es que en realidad el panorama no es tan alentador, ¿no? Y en todo caso lo que estaría aumentando es la informalidad o la multiplicación de gente que se pelea menos plata, ¿no? ¿Has visto un poco esto de las cifras? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, el INEI ha sacado hace poco el reporte económico al primer trimestre. Muestra un crecimiento económico de apenas 2%, muy lejos del 4, encima de 4 que propone el Ministerio de Economía y Finanzas, con un decrecimiento, o sea, un negativo en el sector manufacturero y en el sector de minería e hidrocarburos. Entonces hay un deterioro en el sector pesca y un deterioro bastante fuerte en esos sectores. Las cifras del primer trimestre son bastante malas y las propias cifras oficiales de empleo para Lima, que son las únicas que tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas, muestran una pérdida de empleos formales en Lima en el primer trimestre. Ahora, cuando yo hablo de empleos pues de verdad, no del ambulante de la calle, del autoempleado, sino de empleos en empresas de más de 10 trabajadores, que es lo que podemos llamar sensatamente empleo, digamos, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta además que esto ha sucedido en un contexto internacional favorable que ya ha cambiado. El primer trimestre se caracterizó por una economía internacional creciente, con buenas expectativas en las bolsas internacionales, porque parecía que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos iba a amainar, pero lo que ha pasado en las últimas semanas es que esto ha recrudecido, sí. Y las bolsas internacionales han caído y los precios del cobre y otros metales han caído, y entonces es muy incierto lo que va a pasar en esta situación entre China y Estados Unidos, pero hoy por hoy la perspectiva para el Perú de la economía internacional se ve bastante peor que hace un par de semanas. Ahora, en el caso de la economía nacional, para la reactivación, había pues este debate si había margen o no para reactivar, pero las cifras también de cumplimiento de la inversión pública en la reconstrucción siguen siendo bajas. El tránsito de las nuevas autoridades de gobierno regionales tampoco permite un gran dinamismo, y la inversión privada ahí anda con cifras pues no halagüeñas en los últimos tiempos, y el argumento un poco es: oiga, gobierno, dio de una vez la concesión a Tía María, ¿no? Y una señal positiva para que la inversión crezca y así nos jale al conjunto de la economía, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, buena parte de la parálisis económica tiene que ver por una política fiscal y monetaria que no ayuda. Es decir, por un lado, el Banco Central de Reserva, con su política de crédito, mantiene las tasas de interés altas y el crédito difícil, sobre todo para los medianos y pequeños productores y para el agro, que ha tenido un paro nacional hace poco. Y por el lado de la política fiscal, bueno, la inversión pública sigue estando pues alrededor de 4 y un poco más por ciento del PBI, cuando hemos tenido cifras bastante mayores. Y yo soy convencido de que podemos tener una inversión pública mucho mayor. De hecho, ahorita la discusión que comienza a haber sobre el tema de los peajes de Lima, que tiene un gran tono político en términos de la corrupción, tiene un fondo que es, bueno, ¿y las carreteras? ¿Mejor las hacemos con inversión privada vía APPs o mejor las hacemos como inversión pública? Y hoy la cuestión es, bueno, son caminos en Lima. ¿Por qué, como no se ha hecho en el Perú durante muchos años, los caminos y las pistas viales de Lima no se hacen con inversión pública? Así es. ¿Y acaso no tenemos pues alcaldes con experiencia? Digamos, el alcalde Muñoz, las debilidades y lo que sea, pero no podemos decir que le falta experiencia de gestión municipal, hermano. ¿Me explico? Lo que le falta, a mi juicio, es que el Ministerio de Economía y Finanzas le suelte la plata. Ahora, esta política fiscal que no ataca de frente la evasión tributaria, que mantiene un montón de exoneraciones, que da un montón de ventajas a las grandes empresas y a los más ricos del Perú, es una política fiscal pues digamos, ínfima, ¿no? Prácticamente no hay dinero para la inversión pública ni para la salud, para la educación. Entonces ahí hay un tema de fondo
de la política económica que me parece que impide que la economía crezca. Claro, es el tema de la ilusión, de la evasión, la necesidad de aumentar la presión tributaria, pero la política aprobada de competitividad y productividad insiste en las APPs, insiste en obras por impuestos para ver el tema de infraestructura, insiste con la reforma laboral recortando derechos a los trabajadores, y todos estos puntos que ligarían el corto plazo a la reactivación con una política más de diversificación, insistiendo con el modelo primario exportador y de ventajas comparativas, que no nos va a llevar pues, a una salida, ¿no? Claro, claramente no hay una buena política de diversificación productiva que apoye seriamente a la industria, a los nuevos avances tecnológicos, a nuevos sectores productivos. Y a mí me parece que un tema que hay que insistir ahora es el tema agrario, ¿no? Ha habido un paro nacional, yo creo, muy justificado, porque el crédito agrario está totalmente paralizado y Agrobanco está casi cerrado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le suelta la plata. Ahora resulta que no solo vamos a importar arroz del extranjero, sino vamos a traer quinoa. Importación de quinoa de España. Eso es un insulto. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es impulsar la producción Además, nacional. La fecha en que se aprueba ese dispositivo por Senasa es la fecha del paro agrario, ¿no? Sí, ¿no? Entonces es como la respuesta de un gobierno que realmente ha perdido totalmente la brújula, ¿no? O sea, ya no solo es favorecer la agroindustria, que uno puede decir, está bien que crezca la agroindustria, aunque bueno, hay que mirar bien el tema, está bien, ¿no? Bajo qué condiciones que lo haga bien, se da, asunto, por ¿no? supuesto, una buena agroindustria. pero tienes que desarrollar el mercado interno, la agricultura familiar. Claro, los pequeños productores. Y en vez de promover la quinoa nacional y el arroz nacional. Y de quinoa, bueno, o sea, de lo que le hemos dado al mundo, ¿no? Así como es. en el caso de la papa también que importamos para los pollos a la brasa, ¿no? Entonces realmente es casi insultante, ¿no? Es una provocación. Además hay regiones que mantienen el paro, o sea que no solo paran 24 horas. Entonces, claro, está echando gasolina al fuego, lamentablemente, y lo mismo en el caso de la concentración que hay, de esta integración que ha permitido un modelo concentrador, también es excluyente. Monopólico. Los monopolios, ¿no? Los oligopolios en farmacéuticos, en alimentos, en los combustibles, que al final abusan de eso y nosotros terminamos pagando el pato con sobreprecios o que no caen según la disminución de precios internacionales. Claro, ¿no? O en el caso de la leche, con los ganaderos que les pagan pues, el monopolio de la leche una cantidad ínfima, ¿no? Y sobre esto, efectivamente, pues se han discutido dos normas la semana pasada, ¿no? Uno, la antielusión, pero que realmente ha salido pues con todas las cosas que quería la CONFIEP para que los directorios no tengan ninguna responsabilidad, no les vayan a acusar seriamente. Y por otro lado, la norma de control de fusiones, que es un primer paso, ¿no es cierto?, sobre el tema, positivo, digamos, pero realmente muy insuficiente. Los umbrales los están poniendo para que, bueno... No solo eso, sino que el umbral, el MEF puede decir que el umbral sube. Ese es o sea que el Ministerio de Finanzas, que es el que siempre se ha opuesto a la ley de fusiones 20 veces, ahora él es el que va a decir... Tiene la sartén por el mango. Encima de 1.000 millones, o sea que todas las farmacéuticas pasan, lo van a revertir. Los bancos pasan, todo pasa, ¿no? Entonces me parece que realmente es bien continuista desde el punto de vista neoliberal y este modelo con mucha concentración y mucha desigualdad. Viene con trampa, ¿no? Así ahora es. Y muy poca visión de futuro, ¿no? Me parece que este gobierno, bueno, el 2021, ¿cuál es nuestra orientación de desarrollo estratégico? El mundo está con el tema de la tecnología 5G, de las nuevas energías, y aquí, hermano, estamos viendo cómo la época de la carreta. Piedras. Sí, efectivamente. ¿Pero vamos a llegar al 2021? Bueno, sí vamos a llegar, digo, el gobierno va a llegar. Yo espero vivir 2 años más, digamos, por lo menos, ¿no? Ojalá que no nos lleve la parca, pero digamos, el gobierno con estas políticas, con un entrampamiento también de lo que llaman la reforma política, ahora han encarpetado el tema de la inmunidad, pero hay otras cosas más discutibles, ¿no? O sea, que sea la elección en la segunda vuelta, o sea, potenciando el peso del Ejecutivo, pero podría ser una fuerza que apoyó el autogolpe es la que gane una siguiente elección y el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Entonces es el tema de la reforma del Poder Judicial, el tema de la reforma política,
en un contexto que la economía no va a estar precisamente boyante, depende de quién asuma la presidencia en el Congreso, pero y con conflictos socioambientales, entonces Bueno, no pinta muy bien, ¿no? La situación se ve compleja, la situación económica se ha puesto un poco más difícil, agravando la mala política económica, pero yo creo que sobre todo lo que se ve en los últimos tiempos es un gobierno sin rumbo, ¿no? Un gobierno dubitativo, un gobierno débil, digamos, ¿no? ¿Cuál es su agenda? La reforma política la presentó, pero no se come el pleito. Pero ni siquiera lo hace el gobierno, llama a una junta de notables. Sí. La judicial llamó a otra junta de notables. Entonces, mejor que esta junta de notables gobierno, pues, hermano. O sea, no, digamos, no es ni el Ejecutivo, que no tiene cuadros o no tiene equipos, y ni el Parlamento. Entonces estamos en una suerte de falta de gobierno, que yo creo que, nuevamente incidiendo en el tema de el empleo, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, que son los problemas que le preocupan a la gente de a pie, digamos, ¿cierto?, al pueblo, no se ve una respuesta clara por parte del gobierno, ¿no? Sí. Se pensó que el nuevo gabinete, pero creo que claramente hasta ahora por lo menos no está mostrando que tenga en las bambas, no sé, la capacidad, la fuerza, el liderazgo necesario que Premier tiene buenas ideas, pero parece más un candidato, ¿no es cierto?, que un premier que efectivamente ejecuta y toma decisiones. Por una debilidad estructural, que tampoco es culpa de él, ¿no? No hay partido de gobierno, no tiene peso en el Congreso, no define normas, no tiene... Entonces, por eso yo... Pero yo entiendo que el gobierno tiene debilidades, pero también tiene oportunidades, ¿ah? Porque es verdad que el Congreso, no siquiera, claro, lo está como molestando un poquito, pero no se le está enfrentando seriamente, el movimiento social tiene debilidades. Yo creo que hay espacio para un liderazgo político, y lamentablemente el gobierno no lo está haciendo. Hay que construir una fuerza política. En profundizar el continuismo. Ah, bueno. Y es que ese es el problema. No, claro, es que yo creo que si uno piensa en un buen gobierno para el Perú, e incluso en tener más fuerza política, tienes que atender a resolver los problemas de la gente. Y eso requiere cambiar la política económica. Porque si no tienes un Estado con presupuesto, si no tienes un énfasis en el empleo... Eso no lo va a hacer este gobierno. No, pues creo que no. Entonces estamos fritos. Entonces, adelantemos las elecciones al gobierno y al Congreso, redefinamos, sinceremos la situación. Yo creo que ese tema va a volver a adquirir vigencia porque es una salida ordenada frente a lo que puede ocurrir con una polarización y una debilidad. Hay acusaciones, ha habido pedidos incluso de investigación al propio presidente. Estamos viendo que están cayendo... todos los expresidentes, directivos, o sea... Bueno, la situación política es complicada, y yo diría que tal vez para añadir al análisis, el elemento que añadiría es el tema económico. Yo creo que el primer trimestre ha sido malo, en condiciones extremas favorables. El escenario externo claramente ha cambiado hacia lo desfavorable, está a la vista, y evidentemente eso va a agravar, si no se toma una decisión política firme, eso va a agravar los problemas de gobernabilidad que tiene el Perú. Así es. Bueno, eso exige pues una propuesta de las fuerzas alternativas y que le digan al país por lo menos una agenda de por dónde ir, hacia dónde ir y trabajar en ella, ¿no? Pero parece que ya todos empezaron sus propias campañas electorales prematuramente, varios por lo menos, y están actuando en función de esas candidaturas o precandidaturas en vez de plantear los temas que estamos discutiendo y que sin eso no vamos a avanzar demasiado, ¿no? Bueno, creo que hay un balance político y económico ahí, ¿no? Yo añado el tema económico, pero efectivamente en el tema político, pues el Perú está, creo que seriamente complicado, ¿no? Lamentablemente, camino al Bicentenario no hay una ruta clara ahorita, me parece, ¿no? Y el gobierno me parece que está mostrando serias debilidades. Bueno, ojalá que mejore pues la situación, hermano. Ahora que, así como decían, hay que prender una velita para que China crezca, habrá que prender dos para que esta situación se vaya modificando favorablemente. Y poner nuestro granito de arena para que la discusión política y económica mejore un poco. Bueno, en eso estamos. Ojalá que tenga algunos resultados. Pues los que tienen que hacer esas cosas, ¿no? No se ve demasiado a veces. Bueno, vamos a ponernos optimistas y la cosa va a mejorar entonces. Gracias. Gracias.